Qué hermoso es sentir su presencia, qué hermoso es poder darle la libertad al Espíritu para que nos bendiga, para que pueda obrar en nuestra vida. Y bueno, pues después de haber entonado estas hermosas alabanzas, vamos a pasar a la palabra de Dios y vamos a Génesis 35, libro de los principios, libro de la creación, Génesis 35. Génesis 35, versículo 1 al 5. Ahí vamos a meditar hoy en este pasaje. Y la bendita palabra de Dios dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Dios, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Padre, ahora hemos leído tu palabra y pedimos la asistencia de tu Santo y Precioso Espíritu para que podamos entenderla, Señor. Padre, sé tú, amado Dios, el que hable a nuestra vida esta mañana, Señor. Sé tú con nosotros esta mañana, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú quieres transmitir a través de este pasaje, Señor. Lo que tú quieres enseñarnos y que nosotros aprendamos, amado Dios. Pon un corazón sensible, Señor, una mente dispuesta a captar, Señor, la idea que tú quieres que entendamos nosotros. Padre, aquí estamos y queremos una bendición, Señor. Hemos venido por una bendición y no queremos irnos sin ella, Señor. Así sea una exhortación, así sea una reprensión, así sea el darnos ánimo, el aumentar nuestra fe. Sé tú, amado Dios, tratando con cada uno, mirando nuestra necesidad, Padre. En el precioso nombre de Jesús también pongo en tus manos a aquellos que han de escuchar esta grabación, Señor, porque creemos que también necesitan de ti, Señor. Habla sus vidas, Señor, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor. Que seas tú, amado Dios, bendiciéndoles a través de esta palabra. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén. Pues hoy vamos a hablar de Jacob. ¿Quién era Jacob? Era hijo de Isaac, ¿verdad? Patriarca de Israel, descendiente directo de Abraham, fundador de las 12 tribus de Israel, Jacob. Pero también tiene sus altibajos, por decir algo, ¿no? Vemos que él, para obtener la primogenitura, engañó a su papá.
tuvo que engañar a su propio padre, a Esaú, ¿sí? Lo tuvo que engañar para obtener esa primogenitura, porque él no había nacido primero. El primero fue Esaú, su hermano. Pero a raíz de esto, él tuvo que huir a Canaán. A la tierra de Canaán tuvo que huir este varón. Pero en esa huida tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un gran encuentro con Dios. Este encuentro cambió su vida. Sí. Cambió su vida y pues de ahí en adelante él tuvo seguridad porque escuchó la promesa de Dios directamente. Escuchó una gran promesa de Dios directamente ahí en este lugar donde tuvo el encuentro con Dios, ahí en Betel, ¿verdad? Ahora, ¿qué promesa escuchó de Dios? Pues nada más simple y sencillamente Dios le dijo: he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y yo iré contigo a donde quiera que vayas, ¿sí? He aquí yo estoy contigo. ¿Habrá una promesa más grande que esa, hermanos? Para la vida del ser humano, para la vida del creyente. ¿Habrá una promesa más maravillosa que esa? Sí. Él cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, él hace una exclamación y dice: Dios está aquí. Y yo no lo sabía, dice. Yo no lo sabía, ¿sí? Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Qué experiencia tan maravillosa vivió en esos momentos Jacob, ¿sí? Al grado de que le cambia el nombre, ¿sí? Su nombre era Luz, ese lugar, y después dice: de hoy en adelante será Betel. Betel significa casa de Dios, ¿sí? Casa de Dios. Y pues es hermoso cuando te encuentras con Dios, cuando Dios derrama de su presencia en las vidas, cuando Dios pone el Espíritu Santo en la vida del joven, de la señorita, del adulto, ¿verdad? Bueno, pues de este Jacob hoy quiero hablarte, de este varón de Dios quiero hablarte. Él tuvo muchos problemas en su caminar, ¿sí? Tuvo muchos problemas para formar una familia, pero cuando Dios le promete estar con él, Dios lo cumplió, al pie de la letra. Dios le cumplió todo lo que él le prometió, ¿sí? Entonces, a pesar de que él vivió muchas situaciones difíciles, vio cuando le tomaron a una hija a la fuerza, vio cuando sus hijos se fueron y mataron a todos los del pueblo, pero Dios estuvo con él, estuvo con su familia, ¿sí? Entonces llegamos a este pasaje del capítulo 35 y pues mira lo que le dijo: levántate y sube a Betel. A ver, Jacob, levántate y sube a la casa de Dios, le está diciendo, ¿sí? Bueno, hoy le hemos puesto un título muy pequeño a esto, a este estudio. Le hemos puesto levántate, ¿verdad? Y ojalá y escuches tú la voz de Dios, así como le escuchó Jacob, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, es Dios mismo hablando con Jacob. No mandó un intermediario, no mandó un ángel, no mandó otro varón. Dios dice que le dijo a Jacob: levántate y sube a la casa de Dios, ¿sí? Sube a Betel y quédate ahí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano.
levántate, dice. ¿Sí? No es el hombre haciendo el llamado, ¿sí? Es Dios haciendo el llamado. El que a lo mejor a ti te dice hoy, levántate, varón, o a ti, hermana, te dice, levántate. Pero no, yo estoy bien. Tú pudieras argumentar y pudieras decir, pues yo camino con Dios, ¿sí? Yo lo hago, estoy caminando con Dios. Pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees que Dios llama a Jacob? ¿Por qué te imaginas que Dios está llamando a Jacob? ¿Acaso Jacob andaba pecando? ¿Acaso Jacob andaba adulterando? ¿Acaso andaba haciendo todo tipo de pecados? No, si te das cuenta, no, ¿sí? Pero como siempre, Dios siempre está al cuidado de todos y cada uno de las personas que de alguna o de otra manera han escuchado de Dios, que de alguna o de otra manera conocen de Dios. Y Jacob conocía a Dios. No nada más había escuchado, conocía de Dios, ¿sí? Pero así como a él le hizo el llamado a que regresara a la casa de Dios, ¿sí? Bueno, así Dios actúa cuando ve que las personas olvidan sus promesas, ¿sí? Él mismo toma la iniciativa, ¿sí? Dios mismo pone las circunstancias, las cosas, los problemas, las luchas, para que la persona vuelva a Dios, ¿sí? Jacob estaba bien acomodado, hermanos. En aquella ciudad ya se había acoplado a la vida que llevaba. Ya se había acoplado a todas las cosas que hacían ellos. ¿Sí? Ya se había acoplado a ver a su familia así como estaba. Ya era algo normal. Ya se había acostumbrado a ver a todas las personas a su alrededor que no buscaban a Dios, ¿sí? Entonces, hoy puede ser que estemos aquí, puede que estemos reunidos, pero ¿cuántos estamos bien acomodados? ¿Cuántos ya nos acostumbramos a cumplir con el requisito de venir los domingos? De decir, bueno, pues sí, tengo que ir, ¿sí? Bueno, pues Dios llama a los que andan ahí divagando, a los que a lo mejor escuchan y no hacen, ¿sí? A los que a lo mejor en alguna circunstancia que tuvieron difícil, abrieron sus labios y le dijeron, Señor, si tú haces esto, ahora voy a hacer yo esto, como Jacob. Jacob le prometió, allá en el capítulo 28 le dice, mira Señor, si tú vas conmigo, yo te prometo hasta dar mis diezmos. ¿Sí? Y ahí estaba haciendo las promesas y como queriendo forzar a Dios a que le cumpliera para que él también cumpliera. ¿Y cuántos ha pasado que a lo mejor han hecho esto? Por eso Dios, cuando ve la actitud, le dice, levántate, levántate y sube a la casa de Dios. Levántate y quítate esa mediocridad, ese acomodamiento, dice. ¿Sí? Levántate y acuérdate de todo lo que yo te he dado, le está diciendo. Acuérdate de lo que hice cuando tú huías de tu hermano. Ese es un recordatorio de lo que él había hecho Dios había hecho por Jacob. Ahora, ¿en tu vida ha hecho Dios cosas? ¿Ha hecho maravillas en tu vida? ¿Le has cumplido a Dios? ¿Sí? O dices, bueno, pues es que ahí la llevamos.
Bueno, Jacob ahí la llevaba. Jacob ahí iba, a lo mejor a empujones, pero ahí estaba con su familia. Pero ¿sabes qué? Su familia y él estaban bien acomodados. ¿Sí? Jacob conoció a Dios en Betel. ¿Tú dónde le conociste, hermano? Porque Jacob no andaba buscando a Dios en ese capítulo 28, no andaba buscando a Dios. Él llegó a ese lugar del cerro y quiso descansar, quiso dormirse, y fue cuando tuvo la experiencia de conocer a Dios. A lo mejor algunos de nosotros conocimos a Dios por una o por otra circunstancia, pero Dios fue el que nos buscó. Dios fue el que puso su mirada en nosotros, ¿sí? Y él escuchó hablar a Dios a través de un sueño. Hoy Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, a través de un hermano, de una hermana que te visite, puedes escuchar la voz de Dios, si es que estás atento a lo que Dios quiere hablarte, ¿sí? La voz de Dios fue muy clara, ¿sí? Le dijo qué hacer. Tú no has entendido qué es lo que quiere Dios de ti. No has entendido lo que tienes que hacer, ¿sí? Cuando tú le crees a Dios, pues Él cumple sus promesas, ¿sí? Dios le prometió a Jacob estar con él y se lo cumplió al pie de la letra, ¿sí? Bueno, pues Dios nos recuerda que tenemos algunas promesas que a lo mejor no hemos cumplido con Él. ¿Qué le has prometido, hermano? ¿Le has cumplido? Sí. Porque, pues Jacob tuvo que mirar a su alrededor. Después de escuchar la voz de Dios y después de que Dios le dijo, levántate. A ver, Jacob, despiértate. Levántate del acomodamiento. Levántate del confort en que has caído, ¿sí? Y tuvo que ver a su alrededor. Y el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, ¿verdad? Dios le habla a Jacob, él escucha y él entra en una convicción, entra en una certeza de lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Pero fíjate, él, a lo mejor Jacob, no únicamente tuvo la actitud que, por ejemplo, tuvo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando él se dio cuenta de que estaba padeciendo, de que Dios le estaba llamando, él lo único que dijo es, me levantaré e iré a mi padre, ¿sí? Pero Jacob no únicamente vio eso, Jacob vio a su familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, que con él estaban, quitad los dioses ajenos. Fíjate que qué cosas suceden a veces en las casas de los cristianos o en las familias de los cristianos. ¿Por qué? Porque fíjate, me imagino que Jacob a todos sus hijos les había enseñado Dios, el camino de Dios. Habían conocido de Dios. A todos sus cercanos, a los sirvientes, a lo mejor, a todos ellos. Pero lo primero que él ve es que no estaban aptos para buscar a Dios en esa manera, de esa forma. Lo primero que él ve es que había dioses ajenos entre ellos.
miró la condición de su familia y miró que ninguno estaba apto para buscarle, ¿sí? Y poder encontrar a Dios. Él tenía que hacer algo. ¿Sí? Quitar los dioses ajenos, les dice. A mí me suena extraño, ¿no? Que él, pues un gran hombre de Dios, fundador de las 12 tribus, y que su familia tuviera dioses ajenos, tuviera dioses extraños, ¿sí? Pues esto sigue sucediendo hoy en día, ¿sí? A veces los que conocen a Dios se hacen dioses extraños, hermano. ¿Sí? Hoy puede haber muchos dioses. En la semana escuchaba cómo hoy en día los congregantes, los miembros de las iglesias, hacen ídolos a los pastores, idolatran a los pastores, ¿sí? Escuchaba un mensaje el viernes acerca de esto y pues la verdad es triste, ¿verdad? Cómo hay dioses ajenos en aquellos que conocen de Dios. O muchos los lugares los extrañan, los idolatran los lugares, ahí sus congregaciones. No, pues es que aquí está la verdad, ¿sí? Dioses ajenos que hoy impiden que conozcan a Dios. Hoy en día pasa lo mismo y pudiera estar pasando lo mismo en medio de nosotros, pues pudiera ver que en las familias, ¿sí?, haya muchos dioses ajenos, haya a lo mejor personas, artistas que estén ocupando el lugar de Dios. Haya personas como un hijo, como una hija, como un novio que estén ocupando el lugar de Dios, como un deportista. O también haya profesiones, estudios o deportes ocupando el lugar de Dios. Un trabajo que te impide congregarte, un trabajo que no te deja buscar de Dios. ¿Tú crees que es una bendición de Dios? No te engañes. O sea, Dios no va a poner trabas para que tú no puedas congregarte. Sí. Un negocio. Ahora, ¿son malos todas estas cosas que he nombrado? No. No son malas. El problema es que nosotros le damos más importancia a eso que a Dios. Y ponemos en el lugar de Dios a todas estas actividades. Y Jacob le dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Fíjate, Jacob les dice, bueno, quiten esos dioses, ¿sí? Vamos a limpiaos, dice, y mudad vuestros vestidos. Los estaba mandando a bañar y a cambiarse, ¿verdad? ¿Sí? Y ya con eso ya, vete, báñate, cámbiate, y ahora sí vamos a buscar a Dios. Sí les estaba diciendo eso, ¿no? Pero si les está diciendo, hermanos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob les estaba diciendo, miren, vamos a quitar todos esos dioses ajenos, ¿sí? Vamos a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? No los estaba mandando a bañar ni les estaba cambiando de ropa. Dice Apocalipsis 19:7, dice que las vestiduras son las buenas obras de los justos. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jacob? Van a quitar todas esas obras malas que están haciendo.
Van a dejar de hacer esas cosas malas, van a dejar de adorar a esos ídolos y vamos a volvernos a Dios. ¿Sí? Eso es lo que les estaba diciendo, hermanos. Eso es lo que Jacob trataba de quitar. Eso es lo que Jacob estaba diciéndole, mira, todas estas cosas extrañas que tienen, todas estas cosas raras que a veces adoran, quiten esos dioses. Sí, cambien sus acciones. Las acciones son las vestiduras del cristiano, del justo, dice la palabra. Sí. No es cambiarse de ropa únicamente, sino de actitud de corazón, de mentalidad. Sí. Pero hoy en día hay muchas cosas extrañas en la vida del creyente. Sí. Hay planes extraños, hay planes que voy a hacer esto. ¿Y ya consultaste a Dios? No. No es extraño para un cristiano planear antes de consultar a Dios. ¿Sí? Y así como el joven, la señorita que a lo mejor van a empezar carreras y que de pronto platicas con ellas, ¿y qué quieres ser? Pues yo esto, ¿no? Una jovencita decía, pues yo voy a estudiar filosofía y letras, ciencias políticas. ¿Y qué tiene que ver las ciencias políticas, filosofía y letras con el cristianismo, hermanos? Un joven, una señorita que va a iniciar una carrera, le debería de decir a Dios, Señor, ¿en qué puedo ser más útil en tu reino para poder estudiar eso? Poner en sus manos el futuro, tu futuro, ¿en qué voy a ser útil? ¿De qué manera puedo ayudar a mi prójimo estudiando esta carrera? Pero se planea antes de consultar a Dios, ¿sí? Se hacen cosas sin contemplar a Dios, ¿sí? O un negocio, voy a poner este negocio. ¿En qué bendice a Dios ese negocio, hermano? Primero, llévaselo a Dios, primero consúltalo con Dios. Un trabajo que te va a esclavizar, que vas a tener que trabajar los domingos, que no te va a dejar congregarte. Pero pues dices, es que no hay otro. Pero se lo pediste antes a Dios, hermano. ¿Sí? Una relación. Pues es que, hermano, ya necesito casarme, y ya fuiste con Dios, ya le preguntaste a Dios. Decía un joven hace muchísimos años, decía él, pues yo quiero casarme, aunque sea con una de allá afuera, dice, ya estando conmigo se convierte porque se convierte. Imagínate qué mentalidad. ¿Sí? ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Sí? O dices, bueno, voy a entablar una relación y lo voy a traer a la congre para que se convierta. No, primero conviértete tú, hermano. O tú, hermano. Conviértete y Dios es el que va a poner las cosas en orden en tu vida. Pero hay demasiadas actitudes extrañas, ¿sí? Extrañas en aquellos cristianos, dejas de congregarte y luego ya regresas atando, desatando, declarando, participando en cadenas de oración. ¿Y todo por qué? Por dejar la comunión con Dios, hermano. Y empiezas a hacer cosas raras, y empiezas a practicar cosas extrañas, y empiezas a adorar dioses ajenos, ¿sí? Te trazas metas extrañas que pues no van con el cristianismo. ¿Sí? O le dices como Jacob, mira Dios, si haces por mí esto, pues te voy a servir. ¿Y si no?
Si no, no le vas a servir. ¿Hay cosas extrañas en ti, hermano? ¿Sientes que hay cosas raras en tu caminar como cristiano? Jacob veía eso en su familia y veía eso alrededor con sus vecinos, con sus servidores, con sus sirvientes. Por eso les dijo, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Sí? Quiten todo eso. Quiten todo eso que esté estorbando. ¿Sí? Entonces, pues ¿qué necesitaban? Necesitaban consagrarse a Dios, buscar a Dios seriamente. ¿Sí? Y Jacob les estaba hablando de que necesitaban una consagración de su corazón, de su mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acordó cómo Dios le cumplió todas sus promesas. Y eso implicaba que él se consagrara a Dios. Acuérdate tú que le has prometido, acuérdate que le has dicho, ¿sí? Versículo 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjate, levantémonos y subamos. Él no quería ir solo, hermano. Él no quería un Dios para él nada más. Él quería compartir lo que Dios había hecho en su vida. Quería que conocieran a ese Dios maravilloso. Levantémonos y subamos. ¿Sí? Quería compartir la bendición con su familia, con sus seres queridos, con sus vecinos. Entonces que vemos que Jacob pensó en su familia, también en los demás, pero a los primeros que le dijo fue a su familia. Levantémonos. Otra vez el mismo principio que hemos venido manejando siempre. ¿Sí? La familia tomó en cuenta a sus hijos, a sus mujeres, a sus conocidos. Pero el principal motivo por lo que hizo esto es porque él recordó lo que Dios había hecho por él. Recordó eso, ¿sí? Y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjate qué maravilloso, a pesar de que a lo mejor se había olvidado por años cómo había caminado con Dios, ahora lo recordaba claramente. Recordaba cómo Dios había respondido en ese tiempo de angustia. Cuando más lo necesitó, ahí estuvo Dios con él. Ahí estuvo Dios en su vida, ¿sí? Respondiendo a sus oraciones. Entonces quería compartir esa experiencia, esa bendición, lo que Dios había hecho en su caminar. En ese camino que él llevaba conociendo a Dios, ahora tenía bien claro, tenía que compartirlo, tenía que hablarle a los suyos. Sí. Dios, a lo largo de cuando salió huyendo, lo fue llevando de bendición en bendición, de experiencia en experiencia, ¿sí? Dios lo había llevado al lugar adecuado, lo había llevado ahí a llegar a posar con Labán. Y posteriormente, después, le da esposa, le da hijos. ¿Sí? Y después, cuando su suegro quería cambiarle su salario, Dios estuvo con él, haciendo maravillas. ¿Sí? Y cuando se quiso encontrar con su hermano Esaú, también Dios le dio la gracia.
Entonces él tuvo muchas experiencias. Dice la Escritura que luchó con Dios y salió vencedor, ¿verdad? Y todo eso lo empezó a recordar. Empezó a recordar que él, Dios, lo había bendecido mucho. Lo había bendecido de tal manera que ahora quería que toda su familia conociera a ese Dios que lo había librado de su angustia, a ese Dios que había caminado con él y que su familia, probablemente muchos de oídas lo habían visto, pero no habían caminado con él, no caminaban con él. Por eso toma la decisión de regresar a cumplir su pacto, a cumplir esa promesa que había hecho con Dios. La pregunta sería, ¿tú ya cumpliste, hermano? ¿Ya cumpliste, hermana, con ese pacto que un día hiciste? ¿O cómo estás hoy en día? ¿Ya le cumpliste lo que le prometiste? Porque muchas veces la gente nada más está esperando qué haces, qué dices, cómo actúas. Y a veces no sabemos el tiempo porque no estamos al pendiente. Una de la familia y dos, de los tiempos de la visitación de Dios hacia la familia. No estamos teniendo en cuenta y actuamos a lo mejor fuera de tiempo. Pero él quería que conocieran a su Dios. ¿Sí? Pudiera ser que a muchos de nosotros es el tiempo de la familia, es el tiempo de la visitación de Dios hacia nuestra familia. ¿Lo estamos haciendo, hermano? Estamos tratando de que regresen a Dios aquellos que un día conocieron a Dios. Porque fíjate, él le dice a la familia, y luego en el versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquem. ¿Qué vemos en este texto? Vemos una actitud dócil de la familia. Vemos una actitud de querer decir, sí quiero, a lo mejor hoy es el tiempo de que conozca yo a Dios. Si te das cuenta, ninguno puso un obstáculo, nadie puso una excusa para decir, híjole, pues es que a lo mejor no es mi tiempo. No es que no tengo tiempo para eso. No es que ¿cómo voy a sacar a mi santito? No es que cómo voy a buscar a otro Dios. Ninguno. Dice que todos fueron con una actitud dócil y quitaron todo lo que les estorbaba. Todos esos dioses ajenos, todas esas actitudes extrañas, las echaron ahí a lo mejor en un saco, ¿sí? Las pusieron en manos de Jacob, ¿para qué? Para que él hiciera lo que quisiera. ¿Por qué? Porque Dios había tocado el corazón de la familia. Porque Dios había acomodado todos los sentimientos, las cosas, había acomodado. Y ya nomás bastaba una palabra para que ellos se volvieran a Dios. ¿Y cuántos a lo mejor hemos dejado pasar esa oportunidad que Dios ha dado en las familias? ¿Cuántos hemos dejado pasar a lo mejor eso que a lo mejor han tenido, ya están a punto, ya nomás quiere que tú abras tu boca para ver la gloria de Dios y no la vemos? ¿Por qué? Porque pues no, estamos bien acomodados, hermanos. Estamos bien. Voy cada 8 días, canto, ¿sí? Oro. ¿Sí? Pero ve la respuesta que encontró Jacob en la gente. ¿Sí?
Dios ya había preparado el terreno, ya había preparado la tierra, los corazones. ¿Sí? Y vieron la decisión en Jacob, y vieron el caminar de Jacob, que no tuvo una duda, ¿sí? Sino al contrario, vieron su decisión. Dijeron, quiero que conozcan a este Dios que me ha ayudado tanto. Porque a pesar de que a lo mejor en ese momento no hacía cultos, no glorificaba a Dios o no estaba congregándose, él nunca se olvidó de Dios. Ahí estaba la promesa de Dios en su vida. Sí. Y hoy quería que conocieran a su Dios. Una vez más, Dios respaldó su decisión. Dios respaldó la vida de Jacob. Una vez más, vio cómo Dios estaba actuando en su familia. En aquellos que a lo mejor para él, pues ya parecía caso perdido. Pero Dios ahí, a través de una situación, una circunstancia, una enfermedad, hace volver a aquellos que ama, a aquellos que quiere. ¿Sí? Y encontró muy buena respuesta en la gente. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Salieron, dice. O sea, no se programaron y dijeron, a ver, dentro de tanto tiempo vamos a hacer esto. No, ellos actuaron. Al ver la decisión de Jacob, al ver cómo a lo mejor volvió ese fuego, volvió ese anhelo, a lo mejor ese deseo de servir a Dios, volvió en Jacob y la gente lo miró. ¿Sí? Y la gente vio cómo Jacob hasta cambió, me imagino, su rostro, hasta cambió su actitud. Y veían cómo a lo mejor les empezó a hablar de Dios de una manera, pues, sobrenatural, si tú quieres. ¿Sí? Pero vieron algo en Jacob que les llamó la atención. Pero hoy en día, tristemente, las iglesias, los cristianos, pues ahí la llevamos, hermano. Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos, pues seguimos congregándonos, seguimos haciendo esto, seguimos haciendo aquello, pues poco a poco vamos avanzando, hermano. ¿Sí? Y no se ve ese fuego, ese deseo de volverse a Dios, no se ve ese anhelo porque conozcan de Dios. ¿Te acuerdas qué le dijo Jesús a las iglesias en Apocalipsis 2, donde empieza hablándole a la iglesia de Éfeso? Y le empieza diciendo, mira, yo conozco tus obras, yo conozco que has probado a los apóstoles y los has encontrado mentirosos, yo conozco de tu arda labor, de que te esfuerzas a lo mejor en servir a Dios. Y Dios le dice, todo eso yo lo he visto. El celo que tienes a veces cuando platicas con otras personas, tienes el celo de Dios, dice, yo lo conozco. Y empieza alabando a la iglesia de Éfeso, subiéndola, diciéndole, mira, has hecho esto. Y después, pero tengo contra ti, dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cómo las vería? ¿Cómo vería Dios a aquellos que amaban, que servían, que no se involucraban en falsas doctrinas, que no, que decían, mira, fulano de tal es un
es un falso apóstol, es un falso discípulo, este predicador es más charlatán que otra cosa. Y yo te aseguro que la mayoría de aquí reprueba a esos falsos predicadores. Pero ¿qué pasa? ¿No será que hemos caído como estaba Jacob, acostumbrado? Porque mira, si no estuviera en esa situación, cuando veía este pasaje, ¿por qué Dios le dijo, levántate? Si no hubiera estado acomodado. Es raro, ¿no? Es raro que a una persona se le diga levántate para que se levante, o está sentado, está acomodado o está tirado. ¿No? Porque de lo contrario, ¿cómo le va a decir levántate? O a lo mejor estaba levantado, pero estaba bien tirado, ¿no? Sí, ¿no? Como el cuento del niño, ¿no? Pero aquí Dios le está diciendo, levántate, Jacob. ¿Sí? Y a la iglesia de Éfeso le dice el Espíritu, vuélvete a tu primer amor. Vuelve a esas primeras obras que hacías. ¿Sí? Esas primeras obras que has dejado. Y dice, bueno, esas primeras obras, ay, tengo que hacer esto, que tengo que congregarme, tengo que hacer. ¿Esas eran las primeras obras que había hecho con Dios? No. Dios le estaba diciendo, has dejado la oración, has dejado la lectura, has dejado la comunión conmigo. Levántate, vuélvete a ese primer amor. Porque al menos yo recuerdo que cuando yo, las primeras cosas que hice es aprender a orar y aprender a leer. Porque eso no lo hacía yo antes. Y son las primeras obras que se dejan para ir enfriándose, para ir acomodándose en un lugar, para ir acomodándose nuestra vida a las circunstancias que afectan. ¿Sí? Y ellos inmediatamente empezaron a hacer y salieron. Y Dios puso a lo mejor temor en sus vecinos, temor en los alrededores, temor en aquellos que lo veían. A Jacob agarrar a toda su familia e irse con todas las cosas. Dice la palabra que puso terror en los demás. ¿Para qué? Para que no molestaran a Jacob. ¿Por qué? Porque él llevaba un propósito de Dios que quería cumplir. Y Dios hizo vallado alrededor de él para que él pudiera cumplir con ello. Y así es Dios. Cuando tú te decides a servir, cuando tú te decides a buscar a Dios, Dios es el que va a acomodar todo para que tú cumplas con esa promesa. ¿Sí? Y Dios cumplió con Jacob. ¿Sí? Vemos el efecto que causó el regreso de Jacob a Betel. Jacob regresó a la casa de Dios. ¿Sí? ¿Qué efecto tuvo en Jacob? Pues gozo, alegría. ¿Sí? Siempre es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué efecto causará en el cristiano, en el creyente, al ver que uno de su familia se acerca a Dios? Yo quiero buscar de Dios. Bueno, pues mira, ¿sí? Ándale. Causa gozo, alegría. En la gente, ¿qué efecto causó? Curiosidad por conocer a ese Dios poderoso. Es lo mismo que está esperando tu familia. Esa curiosidad por conocer a ese Dios del que hablas.
del que a veces te animas a testificar, ¿sí? Y que saben que Él ha cambiado tu vida, ese Dios poderoso ha cambiado tu vida, y a lo mejor alguno de ellos o todos pudieran querer acercarse a ese Dios, quieren cambiar de vida y muchos no saben cómo. Y muchos recurren a muchas cosas con tal de encontrar un cambio de vida y no lo hallan. Sí. En la comunidad encontró respeto, temor, porque habían visto y sabían lo poderoso que era el Dios de Jacob y cómo respaldaba su vida. Bueno, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sigue haciendo el llamado. Levántate y sube a Betel. Levántate y sube a la casa de Dios. La respuesta es personal, hermano. No, es que yo quisiera que todos mis hijos subieran. Yo quisiera que mi esposo subiera también. Yo quisiera que mi hermana, mi hermano subieran también. La respuesta es personal, hermano. Tú sabes lo que necesita tu familia. Y tú sabes que tu respuesta puede influir en otros, puede influir en tu familia, claro. Puede influir en tu esposo, en tus hijos, en tus papás, en tus hermanos, en tus vecinos. Tu respuesta puede influir aquí en la iglesia, hermano. Porque cuando una persona quiere hacer las cosas, no faltará en que otra se le agregue y se contagie de hacer la obra de Dios. Sí. Puede influir en la colonia, en el estado, en el pueblo, en muchas personas puede influir tu respuesta. Pero al final de cuentas, cada uno tiene que dar una respuesta y decir, pues Señor, yo estoy haciendo tu obra. ¿Sí? Pero si Dios hoy, esta mañana, te está diciendo a ti, levántate, no tardes en contestar a Dios, hermano. No tardes en responder a Dios y sube a Betel y quédate ahí, dice. Eso fue la instrucción que le dio Dios a Jacob. Levántate, sube a Betel y quédate ahí. Quédate ahí adorándole, buscándole, ¿sí? Dice, haz un altar ahí para que no te olvides de dónde te ha sacado Dios, porque pareciera que a muchos ya se les olvidó, hermanos. Y ojalá y aunque sea una verdad, haya sido para ti esta mañana, hermano. Cada quien se conoce y sabe cómo está delante de Dios. Meditemos un momento, hermanos. Meditemos un momento. Vamos a entonar una alabanza. Escúchala. No te apresures a cantarla. Mejor medita si ha habido palabra para ti esta mañana y que Dios sea el que te haga entender lo que Él quiso transmitirte a través de este pasaje. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque sé que tú envías siempre tu palabra a tiempo, amado Dios.
siempre estás al pendiente de nuestras necesidades, de nuestras vidas, Padre, y pues te ruego que seas tú, amado Dios, poniendo el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Padre, y pues amado Dios, levanta este pequeño remanente, Señor. Esta pequeña iglesia que a ti te ha placido poner en este lugar, Señor. Padre, que seas tú llevándonos de tu mano, Señor. Que podamos decir, como dijo Jacob, pues amado Dios, que tú habías caminado con él y habías estado con él a lo largo de su caminar. Que tú le habías respondido, Señor, en el día de su angustia. En el día, Señor, que clamó a ti. Padre, hoy te pedimos que seas tú, amado Dios, levantando vidas. Levantando personas, Señor, para que te honren y te glorifiquen a ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Amén. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Levántate y sube a Betel. Y quédate ahí, quédate en la presencia de Dios. Levántate, le dijo a Jacob. Padre, levanta a hombres y mujeres, Señor, que abran sus labios delante de sus casas, Señor, delante de sus familias, porque lo demás lo vas a hacer tú, Señor. Cambiar esos corazones, esas mentes duras, tú lo vas a hacer. Solo quiere que obedezcamos a tu voz, Señor. Que obedezcamos tu mandato, Padre. Ayúdanos, Señor.
poner por obra tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú vengas a confirmar, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Dios. Que tú vengas a quitar todas esas cosas raras, esas cosas extrañas de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Y podamos limpiar nuestro caminar. Podamos limpiar nuestras acciones, nuestras actitudes. Podamos limpiar nuestro corazón, oh Dios. Bendecido y alabado eres, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Pues amén, hermanos.